Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Terrabike Tours. Hoy os voy a enseñar el montaje y también vamos a ir a pedalear un poco con la Endurace. Claro, pero la Endurace On, la nueva eléctrica de Canyon, de carretera. Es que me había confundido. Hoy os voy a enseñar la Endurace On. El montaje lo voy a hacer muy rápido porque es simplemente montar manillar y tija de sillín. Y os explico después, y salimos a pedalear y os explicamos todas las funciones y componentes de la bicicleta. Dentro de la caja encontraremos manual de Fazua, el fabricante del motor. Dentro de la caja su cargador. La bicicleta esta en concreto trae pedales con su llave y, como todas las bicis de Canyon, con la llave dinamométrica y puntas intercambiables. Grasa para los componentes en todos los puntos de apoyo, en la tija de sillín y manillar. Manuales y reflectantes y demás accesorios de seguridad. Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo se monta la bicicleta, os sigo mostrando esta bicicleta eléctrica de carretera con un precio súper competitivo y que sabéis que podéis probar en Terrabike Tours en talla S, M y L. Os dejo por aquí un enlace donde podéis ver en la web todas las bicicletas de test que podéis probar en Terrabike Tours Barcelona. Y si tenéis alguna duda sobre esta bicicleta, dejárnoslas en comentarios porque respondemos todas las preguntas. Además, si sois nuevos en el canal, suscribiros, que esto no cuesta nada, y tocar la campanita y así recibiréis las notificaciones de los nuevos vídeos que sacamos. Intentamos sacar uno cada semana. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de Fazua Rider. Es esta de aquí, la descargamos en nuestro móvil, Android o iOS. Y una vez la tenemos descargada ya la podemos abrir. Le decimos que sí, que queremos permitir el uso de Bluetooth. Podemos permitir o no, le decimos que sí, permitir. Nos registramos. Ya me aparece la bicicleta. La seleccionamos y ya la he emparejado, todo muy rápido, muy fácil. Decimos que sí, que enlace. Y nos tenemos que registrar, entonces tenemos que poner lo típico. Nombre, usuario y código y registrarlo. Le decimos si queremos permitir que sepa de nuestra localización y lo primero que nos aparece es el mapa con la situación de donde estamos. Dentro de los menús pues tenemos también aquí abajo vemos el mode, en el dashboard podemos configurar los diferentes campos y podemos ver la distancia que nos queda de batería, la hora, el porcentaje de batería y los modos aquí. En función del modo que pusamos, el modo 3, modo 2, modo 1.
Aquí podemos poner todos los campos que queramos. Todos estos campos, que hay un montón para poner. Si tuviésemos un problema, aquí tenemos el cuestionario que nos soluciona las típicas preguntas. Y en los settings pues podemos aquí cambiar. Aquí por ejemplo podemos cambiar el lenguaje, pero no lo tenemos en castellano, solo en inglés, alemán o italiano. La distancia se la podemos dar en metros, que es lo que queremos, temperatura en centígrados. Y aquí le podemos decir, en el search, podemos decir, por ejemplo, una dirección, Terra Bike Tours Valencia, y él nos dice cómo llegar. Y entonces con el móvil, si tenemos el móvil puesto en un soporte encima del manillar, también nos sirve esta aplicación de navegador. Aquí también podemos poner pues, las características del ciclista y podemos enlazar, si queremos, con Strava, para bajarnos los recorridos a Strava. Lo primero a destacar de la bicicleta es el motor Fazua, que como veis por aquí debajo, lo primero que tenéis que hacer evidentemente antes de salir es cargar la batería. Esta batería os enseño después cómo se saca. Y aquí, en la parte delantera, tenemos el selector, donde podemos seleccionar los 3 modos de funcionamiento. Es como una pantallita táctil que le vamos dando con 3 colores diferentes y que nos selecciona los 3 modos: modo brisa, modo río y modo cohete. El brisa es un ligero viento de cola con 100 vatios, el río es progresivo y deportivo, 210 vatios máximo, y después tenemos el cohete, el rocket, que son 250 para esas subidas más cañeras. Todo esto de aquí es la batería, sale apretando esta pestañita de aquí. Por la parte del lado izquierdo tenemos la llave y es una batería de 250 vatios. El cambio es un cambio GRX con cassette 1142 de 11 velocidades. Las bielas con plato de 48 dientes son Samox y la cadena es KMC. Componentes para reducir el precio de esta bicicleta eléctrica, que como decía tiene un precio súper competitivo. Las ruedas son Alex Rim y las cubiertas específicas para bicicleta eléctrica, la Schwab E1 Race de 32 de ancho, casi como una bicicleta gravel. Incluso yo diría que se podría en algún momento poner por este rato, y que inflaremos entre 4,5 kilos y 7 kilos de presión. Sillín Iridium, parece muy ergonómico, ya lo probaremos después. Y la tija cañón de carbono para absorber así un poco más las irregularidades. Potencia de aluminio y manillar de aluminio, los dos de cañón, y la cinta súper cómoda Ergo Gel. Como veis, las manetas, freno y cambio son de Shimano, y los discos, que también son de Shimano, con cierres específicos de Canyon. Y por este lado lo que vemos, la parte donde está la llave sirve para cerrar la batería. Podemos sacar y así no se nos lleva la batería, y cuando queremos sacar la batería simplemente ponemos la llave. Tenemos 2 llaves, una de recambio. Aquí podemos ver más detalle con sus sensores. Tiene sensor para la velocidad y tenemos aquí el imán en la rueda. Y es muy curioso ver cuando tiramos los pedales hacia atrás, el ruidito que hace el motor, que queda libre, y que, a diferencia de una bicicleta normal, no hace que se mueva la cadena. Para cargar la batería es muy fácil. Con el cargador tiene un imán y simplemente lo colocamos en el conector y los LEDs empiezan a indicar la carga. Para encender la batería pulsamos el pulsador y ahí revisa la carga y queda encendida. Para apagarla también tenemos que mantener pulsado
y lo que va haciendo es ir apagando los LEDs a la inversa. Lo bueno de este sistema es que en esta parte que hemos sacado de la bicicleta está tanto la batería como el motor. El motor viene aquí en la parte baja. Si quisiéramos sacar la batería del motor, tenemos que estirar de estos dos pivotes y a la vez apretar aquí. Esto es la batería. Aquí vemos el conector de la batería. Y aquí dentro, aquí al fondo, está el motor. Si un día quisiéramos salir sin la batería del motor, sin necesidad de la ayuda eléctrica, podríamos ponerle una tapa en la bicicleta, aquí, una tapa, evitando el peso del motor y batería, y salir como si fuese una bicicleta normal. Ahora vamos a salir con la batería, entonces conectamos, colocamos aquí abajo, instalamos la parte de arriba y hasta que hace el clic. Ahora ya le podemos sacar la llave y listos para salir. Si tuviese un soporte para el móvil os podría enseñar la aplicación, pero como no tengo, yo voy a ir con el Wahoo y así veo a cuántas pulsaciones me pongo con los diferentes modos. Todavía recuperándome del modo río. 170, 25 kilómetros por hora. Y al compañero no se le notaba mucho en las piernas que iba haciendo pedales, parecía que iba de paseo. Sí, pero iba a 160 también de pulso, ¿eh? Las ruedas anchas de esta bicicleta y el peso le dan mucha estabilidad en las bajadas, en las irregularidades, en los bumps, en los resaltes, muy cómoda y nos permite pues poder ir por carriles bici un poco, porque la verdad es casi como una bicicleta de gravel. Vamos a modo brisa. Vale, vale. Bien, bien. Vamos por el río. A ver si lo aguanto. Voy a intentar hacer que la eléctrica haga transmoto. A ver qué tal. Creo que se aproxima con el turbo. Ahí va. 170 pulsaciones. Ahí me ha cogido unos metros, se va yendo. Bueno, pues ya hemos terminado la vueltita. Ahora lo que toca es sacar la batería y ponerla a cargar. La verdad que la bicicleta me ha sorprendido mucho para bien. Aparte de ser bonita, me parece que los colores son muy bonitos y muy acertados. El peso no penaliza tanto.
bueno, se puede levantar sin problema, se nota que es una bici más pesada, pero no penaliza. En bajada el peso hace que la bicicleta sea súper estable, muy juguetona, muy trazadora, muy ágil. Las cubiertas más anchas le dan mucha estabilidad. A mí me ha gustado mucho en bajada. En subida, pues evidentemente te da ese plus. No quiere decir que no tengas que pedalear. Podéis ver mis datos, lo que he gastado, calorías, pulso, subido de pulso. Hay que seguir pedaleando, pero te da ese plus, esos 100 vatios en modo brisa, pues hace que si vas en una subida normalmente a 200, 250, puedas llegar a subida a 350, y eso evidentemente se nota. En el llano, pues lo mismo, si puedes ir perfectamente sin batería, no gastas batería en el llano, no necesitas gastar batería. Lo que sí he echado de menos es un poquito, yo que soy alto, he echado de menos bielas más largas o más desarrollo de plato. No he echado de menos piñones detrás en las subidas, aunque hemos hecho 14%, no lo he necesitado, pero sí que he necesitado un poco más de plato. Como no tiene un plato 48, que normalmente voy con un 52, y además de las bielas 170, que normalmente voy con 175, pues eso hace que en la bajada pues tenga que darle más cadencia y me falta ahí un poco de potencia de pedaleo. He hecho la bajada sin batería, pero bueno, faltaba ahí un poquito de desarrollo. Por el resto, la verdad que lo que va a costar ahora es subirse en una bicicleta que no sea eléctrica. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis de esta bicicleta o otras bicicletas Canyon, nos las ponéis, contestamos a todas las preguntas que nos hacéis en YouTube. Y nos vemos en más vídeos, que vienen más bicicletas de test que tenemos disponibles en Terra Bike Tours Barcelona. Un saludo, nos vemos. ¡Qué bien se sigue a Tony así! Con el modo brisa. Yo quiero una.